Clasificación del derecho. El derecho privado y sus ramas. Derecho privado. El derecho privado es la rama del derecho que se ocupa preferentemente de las relaciones entre particulares. Se conoce como conjunto de normas jurídicas, pero su objetivo consiste en regular los intereses particulares de los individuos a través de los códigos y leyes que al efecto se dicten. En el derecho privado se hace prevalecer la autocomposición, solución del conflicto por la presencia de las dos partes, ofendido y ofensor, en vez de la heteronomía, donde existen normas y reglas que regulan la conducta del individuo. Las partes en el derecho privado se suponen relacionadas en posiciones de igualdad. En síntesis, el derecho privado busca solucionar los conflictos de una manera más sabia entre las partes afectadas, dentro de una relación de igualdad que se preocupa por el individuo como tal. El derecho civil regula las relaciones personales o patrimoniales. En términos generales, es un conjunto de principios y normas jurídicas que regulan las relaciones generales y cotidianas de la vida de las personas, considerando a las personas como sujeto de derecho, sin consideración de sus actividades particulares. También se le llama así a las normas incluidas en el Código Civil. El derecho civil comprende el derecho de las personas, que regula el inicio y el fin de la existencia de las personas naturales, capacidad jurídica, la administración de los bienes de los incapaces, es decir, los elementos que determinan las condiciones de cada individuo en su relación jurídica con los demás, tales como el estado civil, el domicilio, la nacionalidad y ciertos derechos calificados de personalísimos, porque están íntimamente ligados a la persona desde su nacimiento y no pueden transmitirse. El derecho de las obligaciones y los contratos, que regula los derechos, actos y negocios jurídicos y sus consecuencias y efectos vinculantes. El derecho de cosas o de bienes, que regula lo que se conoce como derechos reales y en general las relaciones jurídicas de los individuos con los objetos o cosas, tales como la propiedad, los modos de adquirirla, la posesión y la mera tenencia. Normas de responsabilidad civil. El derecho de familia, que regula las consecuencias jurídicas de las relaciones de familia provenientes del matrimonio y del parentesco, sin perjuicio que parte de la doctrina la considera una rama autónoma del derecho. El derecho de sucesiones o sucesorio, que regula las consecuencias jurídicas que vienen determinadas por el fallecimiento de una persona física en cuanto a las formas de transmisión de sus bienes y derechos a terceros. Por último, también incluye normas genéricas aplicables a todas las ramas del derecho, como la aplicación e interpretación de las normas jurídicas y normas de derecho internacional privado. Por esta última razón, el derecho civil recibe su denominación de derecho común. Derecho familiar. La familia es el elemento actual fundamental de la sociedad y por ello se le reconoce el derecho a un nivel de vida adecuado para la familia y sus miembros. Para tal efecto, debe haber condiciones de existencia dignas en los aspectos morales, sociales, económicos actuales.
Dentro de los derechos familiares de la persona se encuentran los siguientes. Inciso A. Derecho a contraer matrimonio. Todo hombre, toda mujer, a partir de la edad núbil, con las condiciones fijadas por las leyes, tienen derecho a contraer matrimonio, sin restricción alguna, por motivos de raza, nacionalidad o religión. Inciso B. Derecho a formar parte de una familia, independientemente de la forma como se constituya una familia. Toda persona, sin que afecte su edad, sexo o raza, necesita de la protección y ambiente familiar. Inciso C. Derecho a decidir sobre el número de hijos. Es un derecho que se encuentra en el artículo 4. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos. Inciso D. Derecho al ejercicio de la patria potestad. Esta se origina de la paternidad y la maternidad. Por lo tanto, es un derecho natural de los padres que debe ejercerse por ambos en el matrimonio, o bien por el que esté al frente de la familia, en caso de divorcio, separación o aquellas familias constituidas por madres solteras. Inciso E. Derecho de los cónyuges e hijos a la protección legal en caso de cesación de efectos y del matrimonio o en caso de abandono. Los cónyuges disfrutan de los mismos derechos en caso de disolución del matrimonio. Inciso F. Igualdad de dignidad y derechos de los hijos, independientemente de su origen. Todos los hijos tienen igualdad, dignidad y derechos, independientemente de que sean hijos de matrimonio o fuera de él. Tienen derecho a la protección y asistencia por parte de la familia como de la sociedad y del Estado, sin distinción alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen racional o social. Tienen derecho a ser inscrito en el registro civil a un nombre y a nacionalidad. Derecho mercantil. Del derecho privado y sus ramas surge el derecho mercantil, el cual tiene que ver con la calidad de comerciantes, sociedades mercantiles, actos de comercio, instituciones de crédito, entre otros aspectos. Aquí se precisará cuáles son las diversas funciones que ejerce un oficial del registro civil, los procesos a seguir para el registro de un infante. En el matrimonio civil se precisará los derechos y obligaciones que éste conlleva, las características de los títulos de crédito, etc. Así bien, esta unidad constará de 15 horas y tiene como finalidad principal que el alumno valore sus derechos y obligaciones. Este derecho regula el conjunto de normas relativas a los comerciantes en el ejercicio de su profesión, a los actos de comercio legalmente calificados como tales y a las relaciones jurídicas derivadas de la realización de estos. Derecho internacional privado. Un punto importante de este incluye en sus normas y regulaciones los conflictos de leyes entre estados soberanos como principal base. También se pueden agregar otros tópicos, ocupados además a referirnos al derecho civil, que integran el estatus personal y conforman el derecho internacional privado, como lo son la nacionalidad, el domicilio, el estado civil, nombre y patrimonio. Dentro de todos estos temas del derecho privado internacional, se tratan de examinar cuestiones como la noción jurídica del mismo, la nacionalidad, la condición de extranjeros y conflictos de leyes y jurisdicción entre naciones. El derecho público y sus ramas. El derecho público tiene el objetivo de regular los vínculos que se establecen entre los individuos
y las entidades de carácter privado, con los órganos relacionados al poder público, siempre que éstos actúen amparados por sus potestades públicas legítimas y en base a lo que la ley establezca. En otras palabras, puede presentarse al derecho público como el ordenamiento jurídico que permite regular las relaciones de subordinación y supraordenación entre el Estado y los particulares. En el caso de los individuos entre los órganos estatales, las relaciones pueden ser de subordinación, supraordenación o coordinación. Derecho constitucional. Estudia la estructura fundamental del Estado, las funciones de los órganos de gobierno, las relaciones de los mismos entre sí y con los particulares, las atribuciones de los mismos órganos, garantizando además tanto a las personas físicas como morales. Derecho administrativo. Es una rama del derecho público interno y en algunos aspectos externos, constituido por el conjunto de normas derogatorias del derecho común, que regulan las relaciones de la administración pública con los particulares, la organización y el funcionamiento del poder ejecutivo, de los servicios públicos y en general del ejercicio de la función administrativa del Estado. Derecho procesal. Los gobernados deben de tener seguridad en el ejercicio de sus derechos. Por ello, entre las obligaciones que tiene el Estado está la de administrar justicia, siendo indispensable que cuando hay un desajuste por incumplimiento de las normas o por su violación, se procure imponer el derecho mediante la intervención del Estado. Derecho penal. El conjunto de normas que determinan los delitos, las penas que el Estado impone a los delincuentes y las medidas de seguridad que el mismo establece para la prevención de la criminalidad. Derecho del trabajo. Las normas que rigen las relaciones entre trabajadores y patronos. Derecho agrario. Conjunto de normas, leyes, reglamentos y disposiciones en general, doctrina y jurisprudencia que se refieren a la propiedad rústica y las explotaciones de carácter agrícola. Derecho fiscal. Dentro de las diversas ramas que forman parte del derecho público, se encuentra el derecho fiscal, también conocido como derecho tributario. Su función es la de administración de las reglas jurídicas que posibilitan que el Estado desarrolle y ejerza sus facultades tributarias. Los tributos o impuestos son desembolsos económicos obligatorios que deben realizar todos los ciudadanos para solventar el funcionamiento del aparato estatal. El derecho fiscal es la división del derecho que analiza y establece las leyes relacionadas con el procedimiento. El vínculo tributario nace de la necesidad estatal de disponer de dinero para el financiamiento de su actividad, que está orientada al bien común. Esto quiere decir que cuando un sujeto o una empresa paga sus impuestos, está aportando al desarrollo de la comunidad y por lo tanto al suyo propio.